Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm qua quên, nhớ năm kia anh và em, chả lẽ anh nhớ thương. Buenas tardes, profesora, compañeras y compañeros. Somos el grupo 1 y el día de hoy les vamos a hablar sobre las normas APA en séptima edición. Para comenzar, el origen de las normas APA remonta al comienzo de la década de los años 30, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y hombres de negocios se reunieron y buscaron establecer un conjunto de reglas de estilo para los distintos componentes de la escritura científica. La mayoría de personas confunde las normas APAs con obligatoriedad de referenciar y citar autores que son utilizados en el texto académico. Mas, sin embargo, las normas APA abarcan un conjunto más grande de reglas, recomendaciones respecto al formato del documento, gramática, además de normas de cita, referencias y bibliografía. Estructura. Todo documento en formato APA tiene una portada, la información principal o texto principal y las referencias, pero a este se le pueden agregar otros como resúmenes, notas al final, apéndices, tablas, figuras, y el orden en el que van ubicada cada información es como se muestra en la figura. Las portadas. Bueno, todo documento elaborado bajo el estilo de normas APA necesita una portada. Hay portadas para estudiantes y portadas para profesionales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es portada para estudiantes. Sobre las portadas para los estudiantes. Las portadas para los trabajos académicos incluyen el título del trabajo, los nombres del autor o autores, el nombre de la institución, el nombre del curso y el profesor para el cual se va a presentar este trabajo. También se debe agregar la fecha y el número de página. Los documentos de los estudiantes no incluyen un encabezado, a menos de que el instructor o la institución lo solicite. Tenemos un ejemplo en una imagen que tiene el número de página, título del artículo, nombre del estudiante, nombre de la universidad y curso, nombre del profesor y la fecha. Esta es una portada, el título. El título debe ser claro, corto y conciso, por las siguientes razones, para que nuestros queridos lectores puedan recordar con facilidad nuestro tema, al momento de querer buscarlo nuevamente y querer leerlo. También debe ser corto porque al momento de que quieran utilizar nuestro ensayo, nuestra tesis en algún artículo, pues se haga fácil de citar. El título no puede utilizar palabras superfluas, como por ejemplo, estudios sobre, investigaciones sobre u observaciones acerca de. Los títulos deben ser específicos. Aquí un ejemplo. Acción del clima organizacional sobre el desempeño laboral. Los títulos son normalmente indexados y compilados en numerosas obras de referencias y bases de datos. Por lo tanto, debe evitar las palabras que no tienen ningún propósito útil o que aumenten la longitud y pueden incluir errores en los indexadores. Por ejemplo, las palabras métodos y resultados no aparecen normalmente en un título, así como no deberían aparecer tales términos, como un estudio o de una investigación. Son palabras comunes, pero que no agregan ningún valor al título del manuscrito, porque ya se sabe que es una investigación. Nombre del autor. Cada manuscrito incluye el nombre del autor y la afiliación institucional del autor donde se realizó la investigación. La mejor manera de escribir el nombre de un autor y en un documento APA es primer nombre, iniciales del nombre del medio y el apellido. Esta forma reduce la probabilidad de una identidad errónea. Se recomienda utilizar el mismo nombre para publicar a lo largo de su carrera. Es decir, no cambies la manera que escribes tu nombre a cada documento que publiques. Determinar si Pablo M. Soto es la misma persona que P. M. Soto, P. Soto o P. Morbillo. Puede ser difícil, especialmente cuando se cambia la institución o universidad donde se publique el artículo. Se sugiere también omitir todos los títulos que tengas, como por ejemplo, doctor o profesor.
etc. Así como los grados, como por ejemplo PhD, PSID, EDD, entre otros. Afiliación institucional. La afiliación identifica el lugar donde se encontraban el autor o los actores cuando se realizó la investigación. Por lo general, utilizaremos el nombre de la universidad. Se incluye doble afiliación solo si las instituciones contribuyeron con apoyo sustancial al estudio. No incluyas más de 2 afiliaciones por autor. Si la afiliación ha cambiado desde que se inició hasta que se completó el trabajo, indique la afiliación actual en nota del autor. Cuando un autor no tenga afiliación institucional, indique la ciudad y el departamento de residencia debajo del nombre del autor. Los nombres de los autores deben aparecer en el orden de sus contribuciones centrados entre los márgenes laterales. La afiliación institucional debe estar centrada bajo el nombre del autor en la siguiente línea. Tenemos la nota del autor. La nota del autor sirve para identificar la afiliación departamental de cada autor. Y con esto podemos proporcionar el reconocimiento para aclarar cualquier exención de responsabilidad o conflicto de interés y proporcionar un medio de contacto para el lector interesado. Tenemos que tener en cuenta que esto se trata de un voto opcional. Lo podemos poner o como no lo podemos poner. Ahora el primer párrafo. Bueno, aquí tenemos que identificar las afiliaciones de cada autor en el momento del estudio, tal como lo ingresamos abajo del título. Las mismas reglas que las utilizas en el nombre del autor, con una única diferencia, que en vez de un salto de línea, utiliza un punto y coma. Segundo párrafo. Identifique cualquier cambio en la afiliación del autor, posterior a la fecha del estudio, de la siguiente manera, por ejemplo. Carlos Sánchez ahora está en el Departamento de Psicología de la Universidad del Valle, Valle del Cauca. Tercer párrafo, expresiones de gratitud. Es llegada la hora de agradecer los apoyos más formales al trabajo, como por ejemplo, el apoyo financiero para la financiación del estudio. No te olvides de los revisores, editores pares, editores asociados y editores consultores. En este párrafo también explique cualquier acuerdo especial relacionado con la autoría, como si los autores contribuyeran por igual al estudio. Circunstancias especiales. Si hay alguna circunstancia especial divulgados antes de los reconocimientos en el tercer párrafo, por ejemplo, si el manuscrito se basa en datos que también se utilizan en un informe publicado anteriormente o en una disertación doctoral, indique la información en este párrafo. Si tu universidad requiere una exención de responsabilidad que indique, por ejemplo, que la investigación reportada no refleje los puntos de vista de esa organización. Dicha declaración se incluye en este párrafo. Hola, soy Arelis Vera y continuando con el cuarto párrafo debemos proporcionar una dirección de correo electrónico para los que quieran enviarnos un mensaje, alguna pregunta sobre nuestro trabajo de investigación. Debemos poner el nombre y el apellido del autor o de los autores, el lugar en donde están trabajando, donde están estudiando, la universidad, la ciudad en donde viven, el país. Si actualmente están trabajando o estudiando en ese mismo lugar o si están estudiando o trabajando en otro lugar, debemos ponerlo. Si alguna institución, alguna universidad o alguna otra persona contribuyó en este trabajo, debemos agregar su nombre y su apellido también. Finalmente ponemos pues el debido correo electrónico del autor sin punto. Resumen. El resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido de tu artículo. Debe permitir a los lectores entender el contenido de un artículo rápidamente. Debe estar escrito de tal modo que personas puedan encontrarlo cuando busquen desde la base de datos el asunto de tu texto. Abstract. Abstract es una versión en inglés de resumen de tu trabajo. Sirve para globalizar tu trabajo para personas de todo el mundo que estén buscando trabajos sobre el tema de tu investigación. Podrán ser encontrados en bases de datos. Voy a hablar sobre las características de un buen resumen. Para mantener un buen resumen debe ser preciso. Asegúrese de que el resumen refleje el propósito y el contenido del manuscrito. No incluya ninguna información que no aparezca en el cuerpo de tu manuscrito. Si el estudio amplía o radica alguna investigación previa, anótela y cite el nombre del autor y el año del texto correspondiente. No evaluativo, informe en vez de evaluar. No debes hacer comentarios sobre lo que está en el cuerpo del manuscrito.
sino concéntrate en informar. Debe ser coherente y legible. Utilice un lenguaje preciso y conciso. Utilice la voz activa en vez de la voz pasiva. También debe ser conciso, sea breve y haga que cada oración sea más informativa posible. Comienza en el resumen con los puntos más importantes. No desperdicies espacio repartiendo el título. Incluye el resumen, los hallazgos más importantes, lo más relevante. Utilice las palabras específicas en su resumen que cree que su audiencia usará en sus búsquedas electrónicas. Llamamos texto cuerpo del documento al punto de la investigación donde se narran los puntos de interés. En APA, este se compone por la introducción, el método, los resultados y la discusión. La introducción es de las partes más esenciales del texto, puesto que es el punto inicial del trabajo y el que va a definir si este es del interés del lector. Método. Exclusivamente en esta sección vamos a proporcionar toda la información suficiente para poder remitir a nuestros lectores, poder comprender con un poco más de claridad cómo recopilamos y evaluamos nuestros datos de investigación. En vez de proporcionar los datos en su totalidad, una buena opción es remitir a nuestros lectores a trabajos anteriores, donde informamos los métodos de estudios utilizados en nuestra investigación. Los resultados. En este apartado se informan los resultados más relevantes de nuestra investigación. Hay que evitar omitir datos de estos estudios realizados, ya que hay que asegurarse que los resultados presentados contribuyan para responder preguntas o hipótesis de investigaciones originales. En esta sección, si no se lo quisiera dejar tan larga, tenemos la opción de incluir los análisis auxiliares en la sección de materiales complementarios. Notas al pie o notas al final. Son un apartado que se utiliza para hacer una breve explicación o una descripción o referente a derechos de autor, pero que estas no van dentro de la investigación como tal. Estas pueden ir al final de la inserción o al final de la investigación. Estas no pueden ser confundidas con citas o referencias. ¿Para qué sirve la nota de pie de página de contenido? Nota de pie de página de contenido debe ser utilizada para complementar o amplificar algún tipo de información de manera sustancial en el texto. Como la presencia de notas puede distraer a los lectores, no la uses para incluir explicaciones complejas, tampoco para informaciones irrelevantes. Solo incluye notas de pie de página si fortalecen la discusión. Ten en cuenta que como autor es más fácil agregar esta discusión de texto que en una nota de pie. No olvidarse que la nota de pie de página se encuentra en la banda de opciones de referencia. Notas al pie de copyright. Se puede usar una nota al pie o al final para acreditar permisos referentes a derechos de autor. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de pedirle permiso al autor para así poder usar citas largas o imágenes que están protegidos por derechos del autor. Segundo, tenemos que tener en cuenta las declaraciones de copyright para figuras y tablas que aparecen en las notas. También por tercero tenemos que contar con un permiso de copyright, que eso de aquí nosotros nos podemos comunicar con el Distrito Nacional para sacar un permiso. Notas al final. En este caso, debemos conservar la misma fuente e interlineado doble utilizado en el texto. Las tablas. Todos sabemos que tablas son elementos compuestos por columnas, filas, donde presentamos números, textos o una combinación de ambos. En esta entrada vamos a poder aprender los aspectos básicos de la configuración de tablas, incluidos los componentes de la tabla, donde agregar bordes, cómo manejar las tablas largas o anchas. Ahora, los componentes de una tabla. En los componentes de una tabla tenemos el número de tabla, el título y el encabezado. En el número de tabla se pone, por ejemplo,
Tabla 1 se pone en negrita y es lo que va siempre al principio. Las tablas van en orden, tabla 1, tabla 2, tabla 3, etc. El título de la tabla va en una línea con interlineado doble abajo de la indicación tabla 1. Encabezados puede incluir una gran variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todo lo vemos en la figura que está de ejemplo, ahí se puede apreciar con mayor claridad. El cuerpo. El cuerpo de la tabla incluye todas las filas y las columnas de una tabla, incluida la del encabezado. El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado sencillo, es decir, de 1.5 o interlineado doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, si al alinearlo a la izquierda aumenta la legibilidad, no dudes en alinearlo a la izquierda. Y la nota. Utiliza las notas para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos. Si utilizas abreviaturas en la tabla, puedes especificarlas en las notas. También puedes utilizarla para atribución de derechos de autor, explicaciones extras o asteriscos. No es un punto obligatorio, por lo tanto, puedes incluirlo o no. Y las notas puedes incluirlas dentro de la tabla o fuera de ella, solo si es necesario también. Bordes de tabla. En general, para formar una tabla se utiliza un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de cada columna y encima de los totales de columna. Pero no se utilizan bordes verticales ni horizontales para separar los datos y no se usan bordes alrededor de cada celda de una tabla, pues con una buena organización esto debería sobreentenderse. Tenemos las fuentes y los interlineados. El tipo y tamaño de fuente dentro de las tablas es exactamente el mismo que se utiliza en el resto del documento. Y en cuestión al interlineado, en el cuerpo de la celda se utiliza un interlineado de 1,5 o un interlineado doble. En cualquier caso, el interlineado varía dependiendo de cómo se entiende mejor el texto expuesto. Aplicaciones de las tablas en las normas APA. La primera es incrustar las tablas en el texto después de que se las mencione por primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Si la tabla es corta, pueden mezclar en la misma página de texto y en la tabla. También tengo un ejemplo en una imagen que es número de tabla, título de tabla, encabezado, cuerpo y nota de la tabla. Tablas largas o anchas. Si una tabla es más larga que una página, puedes hacer con que la fila de encabezado se repita en la segunda página y en las páginas siguientes, cuantas veces esto sea necesario. Si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, puedes utilizar orientación horizontal en la página con la tabla ancha, como podemos ver en este ejemplo. Aquí vemos la tabla 1. Este vendría a ser el número de tabla. Citando tablas en el texto. Para poder nosotros referirnos a las tablas gráficas en nuestro ensayo o nuestra tesis, debemos referirnos a ellos como tabla y el número de tabla que sea. En este caso tenemos a la tabla 1. En el caso de ser una figura, nosotros debemos referirnos a figura 1, figura 2, 3 o los que tengamos que citar. Tenemos aquí un ejemplo. Las tasas de respuestas se presentan en la tabla 1. Los resultados indican que el aprendizaje es más eficaz para los cursos presenciales. Estas fueron mucho más altas que para los cursos en líneas o semipresenciales. Vemos que para referirnos a ellos tenemos tabla 1 y el título de la tabla es ¿en cuál modalidad cree que se aprende más? Los resultados de la encuesta fueron que en la modalidad presencial tenemos un voto de 81%, en la modalidad semipresencial tenemos un 14% y en la modalidad virtual un voto del 5%. Figuras. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Ejemplo, ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de línea o barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, etc.
A continuación tenemos los ejemplos, están las ilustraciones que sirven para un buen aspecto del documento, lo mismo infografía, fotografías también le dan un buen aspecto al documento, los gráficos de línea o barra que sirve para la medición de los elementos, los diagramas de flujo que sirven para las bases de datos del documento, los dibujos también que le dan una buena presentación al documento y los mapas conceptuales en la cual podemos detallar con precisión la información del proyecto. Es importante agregar figuras al documento porque ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de resultados. Uno de los componentes de una figura al estilo APA es número de la figura. El número de la figura es el primer ítem que debemos de agregar y se debe usar negrita y numerar las figuras en el orden en que aparezcan en su documento. También tenemos el título. El título es la figura que debe aparecer bajo del número de la figura y debe de ser breve y descriptivo y debe de estar siempre en cursiva. También tenemos imagen. Esto significa que debemos de insertar un gráfico como tenemos aquí el ejemplo, o fotografía o dibujo o quizás otra ilustración del proyecto que usted esté realizando. Leyenda. Una leyenda de figura debe colocarse dentro de los bordes de la figura y puede ser usada para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Un ejemplo, los puntos cuadrados representan ganancias y los puntos redondos representarían las pérdidas. Nota. Agregar cualquier contenido que necesites describir que no pueden entenderse solo por el título o por la imagen por sí misma, como por ejemplo serían las definiciones de abreviaturas, atribución de derechos de autor, incluye también notas en figuras solo si es necesario. Tenemos también las ubicaciones de imágenes en el texto. Hay dos opciones para la ubicación de figuras y tablas en una investigación. La número 1 es que se puede incrustar cada figura en el texto después de que se la mencione por primera vez. La segunda opción que tenemos es que se pueda agregar cada figura en una página por separada, después de la lista de referencias. ¿Cómo citar la figura en el texto? Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustas en el texto, debes hacerlo idealmente después de ser referidas. Es decir, primero se hace el comentario refiriéndose a la imagen por su número y luego se señala la figura dentro del texto. Gracias. Imagen de una página web. En este caso, la fuente es el nombre del sitio web y luego ponemos el URL. Cuando se trata de la figura de un libro, ponemos nota, adaptado de, escribimos el nombre del libro, el número de página, el autor, el año y la editorial. Figura de un artículo de una revista. En este caso, la fuente es la revista, el volumen y el número de la revista. Ejemplo, nota, adaptado de, el título del artículo, el número de página, el autor, el año. Escribimos el título de la revista y el volumen. Ahora hablemos de los derechos de autor de imágenes. El hecho de que hayas encontrado alguna imagen o gráfico en internet no significa que puedas reproducirlo libremente. Debes estar atento a los términos de los derechos de autor, determinar si necesitas permiso, obtener ese permiso y asegurar de acreditar una declaración de derechos de autor y una entrada en la lista de referencias. Gracias. Las figuras de elaboración propia. Esta no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En las normas APA se asume que todo lo que no tenga cita es de autoría del propio autor. Gracias. El apéndice. El apéndice va al final de la investigación. En esta se provee de información adicional de la investigación, pero no forma parte del cuerpo del trabajo. Esta información puede ser información de trasfondo, información adicional. También se puede agregar transcripciones de expertos, entrevistas, bitácoras, etc.
todo lo que vaya con la investigación, pero que no pudo haber sido agregada en el cuerpo en el cuerpo de la investigación. Buenas noches, voy a hablar sobre el apéndice. Un apéndice es apropiado por materiales que son relativamente breves y se representan fácilmente en formatos impresos. Algunos ejemplos de material adecuado para el apéndice son una lista de materiales de estímulo, por ejemplo, los utilizados en una investigación psicolingüística, una descripción detallada de un equipo complejo, una lista de artículos que proporcionaron los datos de origen para un metaanálisis, pero no se mencionan directamente de ninguna u otra manera en el artículo. Y por último, una descripción demográfica detallada de las subpoblaciones en el estudio y otros elementos de información detallados. Gracias. Si su manuscrito tiene un solo apéndice, márquelo como un apéndice. Si su manuscrito tiene más de un apéndice, etiquete cada uno con una letra mayúscula, entre paréntesis, apéndice A, apéndice B, etc. En el orden en que se menciona en el texto principal. Cada apéndice debe tener un título. En el texto, consulte los apéndices por sus etiquetas. Ubicación del apéndice en la estructura del documento. Un apéndice es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Si un documento tiene un apéndice, etiquételo como apéndice. Si un documento tiene más de un apéndice, etiquete cada apéndice con una letra mayúscula. Por ejemplo, apéndice A, apéndice B, en el orden en que está mencionado en el texto. Comience cada apéndice en una página separada después de las referencias, notas al final, tablas y figuras. Y por último, el apéndice puede consistir en textos, tablas, figuras o una combinación de ellos. Tablas y figuras en el apéndice. Un apéndice puede incluir títulos y subtítulos, así como tablas y figuras. Se debe enumerar cada tabla y figura del apéndice si es necesario para una referencia posterior, como por ejemplo A1 o A2. Si se tiene un único apéndice en el texto y por lo tanto no está etiquetado con una letra, precede todas las tablas y figuras con la letra A, para distinguirlos de las tablas y figuras del texto principal. Tablas y figuras en el apéndice. Si un apéndice es constituido de apenas una tabla, no es necesario numerar la tabla por separado. El título del apéndice centrado sirve en lugar de un número y título de tablas. Si son varias tablas, trate cada tabla como un apéndice separado. Si combinas varias tablas pero no texto, en un apéndice numere las tablas. Comience cada apéndice en una página separada. Centre la palabra apéndice y las letras mayúsculas de identificación A, B, C, etc. en el orden que se menciona en el texto.